al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Mientras ustedes me ayudan reaccionando, dejando sus likes y comentando, hay un tema que en México definitivamente tenemos que tocar. No podemos quedarnos callados. Y estamos hablando de la discriminación. Sí, mi gente. Sí, en México discriminamos y discriminamos un chingo. Y perdón que lo diga, pero es que sí. México debería de ser un país que lejos de discriminar, deberíamos de entender por qué somos discriminados, a donde nos van, vaya, si vamos a Estados Unidos nos discriminan, si vamos a otros nos ven feo, nos ven raro, o sea, tendríamos que haber aprendido en algún momento a nosotros abrir los brazos, y no generalizo, pero que le quede el saco y que se lo ponga al que le quede, porque lo hemos llegado a hacer en algún momento, y lo digo incluso yo, en algún momento todos hemos cometido ese error, bueno, más bien no todos, en algún momento cometimos un error, algunas personas, y lamentablemente esos errores algunos los hemos intentado recomponer, hemos empezado a pensar de forma distinta, nos hemos dado nuestras cachetadas, pero hay otras personas que no. Y hubo un caso que se hizo muy viral en los últimos días de discriminación en Aeroméxico. Fue en el vuelo 2136 de la Ciudad de México a Oaxaca, donde viajaba una familia indígena, familia de un pueblo original, y que simple y sencillamente los bajaron del avión por discriminación. Este fue el video que circuló hace un par de días por las redes sociales, véanlo. Usted dígame, traiga a personas más competentes o usted se sale por su cuenta, por favor, caballero. Pero nada más díganme cuál es la razón por la discriminación lo que están haciendo. Ellos se pasaron. Ahí están las imágenes, pero es que este no ha sido el único caso. Este no ha sido el único caso. Lamentablemente, en México somos capaces de discriminar a nuestra propia gente, y tengo el gusto, el honor de poder platicar con David Marcelino, que fíjese, él también fue discriminado. Él es un artista mexicano. Él en realidad es un chamán, cineasta y músico náhuatl que cruzó fronteras, llegó hasta Australia, pero no precisamente le hizo o le fue tan sencillo llegar. Así que le agradezco infinitamente a David Marcelino que nos acompañe para hablar sobre este tema que creo que hay que visibilizarlo bastante. David, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas? Hola, Meme. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, aquí en tierras australianas. Oye, qué gusto verte por allá, y primero platícame un poquito, ¿cómo fue tu travesía para llegar hasta allá, hasta Australia? Porque la gente, y lo digo en serio, tenemos que visibilizar lo que tenemos y lo que a veces perdemos por no valorarlo. Entonces, platícame un poquito, ¿cómo fue tu travesía para llegar hasta Australia? Pues fue muy complicado, más que nada, primeramente en México, en mi país, en nuestro propio país, en nuestras propias tierras, en nuestras propias naciones, como pueblos, personas de pueblos originarios. Ahí Aeroméxico, como lo comentabas, ¿no? No me dejó abordar. Bueno, tenía la conexión en Guadalajara, de la Ciudad de México a Guadalajara, todo bien, pero ya después de poder abordar hacia, en este caso, me iba para Madrid y ya no me dejaron abordarlo, ¿no? El simple hecho solamente fue por cuestiones de racismo, ¿no? Tan solo por ir con mi ropa típica y sin ninguna explicación, pues me hicieron perder todo mi vuelo prácticamente, ¿no? Es como toda la inversión, los tiempos, no tenía que también que tomar otros vuelos en Europa, ya no las alcancé por este motivo, ¿no? Y es algo muy triste realmente, que es lo que está pasando, ¿no? Que solo por ser de origen o tener esta apariencia, ¿no? De ser de un pueblo nativo, parece que puedes sufrir ese tipo de situaciones o inclusive peores. Eres el primer mexicano que llega, por ejemplo, a Australia y que compartes el arte y la cultura, y que en realidad eres el primero que está haciendo ceremonias de nuestros pueblos originarios en Australia. Cuando se da esta discriminación por Aeroméxico, ¿qué es lo que te dijeron? ¿Cuál fue el argumento que ellos usaron para no dejarte subir o para no dejarte tomar el vuelo?
Uno, que tenía que tomar cuarentena y realmente yo pues, había investigado con la parte internacional de pueblos indígenas del INPI y también de algunas partes de la Secretaría, ¿no? De Relaciones Exteriores y en ningún momento ellos me dijeron eso, ¿no? También pues tenía un asesoramiento, un acompañamiento donde estaba todo en regla, pero yo no tenía necesidad digamos, mostrarles qué es lo que realizo. Yo igualmente compré mi vuelo pensando en apoyar la economía, ¿no? De las empresas mexicanas, ¿no? Y cuál sorpresa cuando Aeroméxico vi esta forma, ¿no? Del trato hacia mí. Digo, yo no generalizo tal vez todo el personal, pero el personal que en este caso que me tocó para hacer el abordo ahí en la conexión en Guadalajara, en el aeropuerto de Guadalajara, personal de Aeroméxico sí fue muy de forma grosera, inclusive me dijeron, no, tú te quedas ahí, y preguntaba, ¿no? Que cuál era el motivo, ¿no? Para que yo no pudiese abordar, en algún momento como era, no, tú no vas a abordar, ya te dijimos, y como una forma muy fea, ¿no? Así como muy racistas, ¿no? Como muy clasistas, y eso algo que yo trataba de entenderlo por un momento, estuvo muy tranquilo, pero ya después empecé a notar, ¿no? Escribí también a una amiga que yo trabajo con ella, ¿no? También Ana María Lomelí, no sé si la ubicas, Sí, claro. es periodista, entonces yo le escribo y me dice, no, pues es que eso no puede ser posible, ¿no? Tú ya tienes, pues prácticamente fue mucho tiempo, ¿no? De poder ahorrar pues todos los recursos, ¿no? También el tiempo, ¿no? De la película, porque no solamente es David, sino es toda una comunidad, ¿no? Tanto de alumnos que estudian náhuatl, tanto personas de mi comunidad, ¿no? De nuestra cultura en náhuatl mexica. Entonces, era algo, para mí, en un momento dije, bueno, por algo pasan las cosas, pero después yo ya me estaba rindiendo por un momento, dije, no, pues es que pues es difícil, ¿no? Poder comprar otro vuelo y estando más en una situación de esta forma, ¿no? Donde la discriminación sigue persistiendo en estos momentos, ¿no? Y es algo que no lo podía como creer por un momento, ¿no? Como que pensé que era un sueño, como que no estaba siendo real, ¿no? Pero ya después Ana María Lomelí me dijo que no era posible. De hecho, justo recientemente yo antes había grabado sobre este tema, ¿no? En Canal 11 con ella, sobre estos temas, ¿no? Hablando de temas de racismo. De discriminación y racismo, pero es que es increíble. Hay que entender algo. Tú estás enalteciendo la cultura mexicana, la cultura de nuestros pueblos originarios, estás llevándola a otros países como lo es Australia, y no es sencillo. Me comentas que no fue fácil, que tuviste que ahorrar. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo ahorraste para comprar el primer vuelo? Fue como un año o más, tal vez, ya no recuerdo, pero sí, como en un año, porque organizamos todo esto con una colega, Desiree, que ella trabaja en la Universidad de Monash. Entonces hicimos esta sinergia y pues empecé yo como a organizarme conmigo, ¿no? Con mis gastos, etcétera. Trabajaba más de lo normal porque tenía que juntar todo ese dinero también por los trámites, ¿no? De la visa, pasaporte, etcétera. Muchas cosas que relativamente la parte de temas de migración que tenía que cumplir con esos requisitos, ¿no? Y pues también, como dije, no, pues pues irme a Europa, ¿no? Porque no tenía la visa en este momento, la visa de Estados Unidos, tenía que ir a Europa, entonces tener el vuelo a Europa y de ahí poder conseguir otro vuelo, ¿no? Hacia Australia, ¿no? Y al contrario, ¿no? Lo bueno que tal vez en este momento yo, pues el apoyo mucho de la comunidad también mexicana, ¿no? Que no generalizo que todos son así, pero relativamente muchas personas, que no solamente era mi caso, ¿no? Tal vez hizo un boom por lo que realizo, pero yo digo, todos somos iguales, no había necesidad de yo decir, oye, yo soy cineasta, yo trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, yo doy clases de náhuatl, soy como un representante de nuestras primeras naciones en México. Yo dije, pues no era necesario realmente, ¿no? Porque todos merecemos un trato de equidad, ¿no?
Esto ocurre en plena pandemia, bueno, ya saliendo de pandemia, porque ocurre en abril y después de esto por fin llegas a Australia. Pero quiero regresarme un poquito más atrás porque quiero que la audiencia que logre entender un poco cómo es que decides, en qué momento decides o cómo se da el momento en el que dices, me voy a Australia. ¿Fue por una invitación? ¿Fue por qué es lo que pasa para que digan, vente a Australia a hablar sobre el filme, sobre la película, a hablar sobre tu cultura, vente para acá? ¿Cómo se da este momento para que entonces tú ahorres y empieces con la travesía del vuelo? Eh, pues ya como tenía experiencia, ¿no? En otros festivales de cine, también era como una oportunidad de poder mostrar al mundo un poco abriendo las fronteras, ¿no? Compartiendo la sabiduría que existe y también como esta forma del pensamiento que hay que descolonizarla, ¿no? De cierta forma, inclusive enseñarla de una forma más arraigada desde nuestras propias comunidades, que hace falta mucho, ¿no? Entonces, eh, yo tengo como alumnos de diferentes partes del mundo igualmente, y es algo que me impulsó también, ¿no? Poder llegar a Australia, ¿no? Poder, esta fuerza también, inclusive ahí fue el apoyo de la Defensoría Pública, que inclusive en particular al licenciado Julio Salgado, que me apoyó en todo momento, ¿no? En este proceso cuando me había suscitado, pero yo, había muchas personas que me alentaban, ¿no? Yo ya como cuando me pasó esto, yo ya, ya no quería saber nada porque era muy, muy fuerte, ¿no? Esta parte de vivirlo. Pero había gente que me apoyaba, ¿no? Y me siguió apoyando en ese momento. En el aeropuerto también había personas que, que me dieron esa fuerza y pues justo, ¿no? Nuestros filmes, nuestras obras audiovisuales hablan sobre la realidad de nuestras comunidades. Y como por este tipo de situaciones, yo ya habíamos habíamos trabajado arduamente, no era el momento también como decir tirar la toalla, sino vamos para adelante. Entonces me sirvió también una forma de experiencia relativamente ver que en sí sigue pasando ese tipo de situaciones, ¿no? Que claro, tal vez hay veces nos pueden tachar inclusive de, siempre a nuestros pueblos nativos se mira como personas extrañas o se dice de esta forma muy despectiva, ¿no? Cosas, pero no tiene que ser así. Entonces yo a través del cine, a través del arte, pues puedo mostrarlo, ¿no? Y compartir la sabiduría y también todo esta forma de saberes, ¿no? Que también existen en nuestros pueblos, pero desde nuestros pueblos, ¿no? No desde afuera, sino desde nuestros pueblos. Ok, y me encanta lo que dices porque aquí, por ejemplo, leo comentarios de personas de nuestra audiencia que dicen, me hubiera encantado nacer en un pueblo originario. No somos mexicanos y creo que hay una brecha muy grande que no se ha logrado cerrar y ha sido también un tema muy ciudadano en donde justo lo que dices, los vemos como extraños cuando nacimos en la misma tierra, quizás no en los mismos puntos, pero nacimos en la misma tierra. Y creo que es mucho cuestión de voluntad cuando se da este tema con Aeroméxico tan lamentable, que te dicen no vuelas porque te bajas, porque tienes que estar en Guam, porque todo lo que te dijeron, más allá de lo que pensaste de, híjole, ya no se hizo, tirar la toalla, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasó después? Porque tú estás en Australia, en este momento estás allá. Entonces, ¿qué es lo Pues, que pasó después? pues yo me enfoqué mucho, ¿no? Mi energía, mi ser, pedí como mucho apoyo a los espíritus, ¿no? Y de nuestros ancestros y fue como, me alentaron, ¿no? Dijeron, es que tú tienes una misión, esta parte la tenías que vivir para ver que la realidad es lo que está pasando, ¿no? Y fue como, entonces yo dije, porque yo he aprendido mucho por parte de mis abuelos, de mis ancestros, entonces dije, pues vamos, ¿no? Vamos y sí, no fue lo que hice, ¿no? Hablé con los guardianes de nuestras raíces, de nuestra cultura, y fue la forma, ¿no? Que sentí el apoyo también esa parte, ¿no? Que tal vez nuestra cosmovisión es muy diferente, ¿no? Es muy diferente que ser de ciudad, ¿no? O ser persona no de pueblo nativo. Entonces fue fuerte, ¿no? Esa parte, pero también con una red, ¿no? Que tenemos allí de pueblos nativos, pues
Pues así logré como, pues al final, como seguir, ¿no? Seguir, ya estaba después ya no fui a España, estuve en Londres, después de Londres, ver cómo la forma de moverme de ahí, desconociendo también como la forma, cómo se mueve el sistema, que muy, muy diferente, pero en Londres, ¿no? Es algo que me sorprendió que inclusive no me trataron de mala forma, ¿no? Inclusive ellos dijeron, tienes una invitación y me felicitaron, ¿no? Por el trabajo, inclusive, ¿no? La persona que me atendió, yo me sentí muy, muy agradecido con él, ¿no? Como que los guardianes me pusieron personas muy buenas en el camino, que no generalizo que todos son racistas o clasistas, ¿no? Entonces, eso fue como yo me enfoqué en esa forma y al final, pues, pude lograrlo, ¿no? También, tanto el apoyo, ¿no? El apoyo de personas que inclusive los que me apoyaron mucho, los que viven en Estados Unidos, ¿no? Hijos de mexicanos o hijos de personas de los países hermanos, ¿no? Entonces me apoyaron bastante, ellos fueron como el pilar, el soporte, donde dijeron, David, no estás solo, pues vamos a darle, ¿no? Porque también dice, porque si tú te caes, no te caes solamente tú, ¿no? Porque estamos nosotros y tienes que pensar en ello. Y fue la motivación también por parte de una comunidad, ¿no? Porque en nuestras comunidades así se piensa, ¿no? Hay que ser equipo y mostrar esa forma, ¿no? De cómo, de cómo unir, ¿no? Esta hermandad que tenemos. Me emociona mucho lo que dices porque y le quiero mandar un abrazo a mi querido Xoco, que no hace mucho conocí aquí en el Zócalo, a Xocoatl, y justamente él me platicaba muchos aspectos culturales que a mí me movieron mucho, el maíz, como somos elementos, somos energía, somos tierra, somos fuego, somos agua, somos aire, y son cosas que te mueven, a mí, al menos a mí sí me mueven, al menos a mí sí me mueven y me emociona mucho porque te conectan con tus raíces, con la madre tierra, la naturaleza, y nos hemos desconectado muchísimo. Y una gran expresión de cómo nos hemos desconectado es justamente esto, la discriminación, el racismo, el vernos como si fuéramos distintos, cuando quizás lo único que tenemos diferente es pues, que uno es más güerito, otro es más cafecito, uno es cabello chino, otro es cabello lacio, y ya, pero de ahí en fuera son cosas que no, son superficiales. Y quiero rescatar esto porque, vaya, ya estás en Australia y recientemente hiciste una declaración que creo que nos pega a los mexicanos y nos debería de despertar. Dijiste que Australia ha representado un espacio de tranquilidad a diferencia de México, donde donde ha sufrido discriminación y racismo por ser procedente de un pueblo originario, y dices, cuando se quiere se puede, y más cuando se hace desde el corazón. Se tiene que aprender a volar, como nuestra ave sagrada México, el águila. ¿Qué piensan allá? ¿Cómo fue tu llegada a Australia? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo es la vida allá en Australia? Pues agradezco a la gente que también pues están tal vez no en la misma situación, pero muy parecida, ¿no? Que son hermanos que han emigrado, inclusive de otros países, también la comunidad mexicana, ¿no? Somos muy pocos, de hecho, es la comunidad más, pues también por la lejanía, pero son muy pocos y que me he sentido cobijado. Hay algunas organizaciones como Mariposa Trails, ahí con una amiga que es de descendencia de Chile, ¿no? De la comunidad mapuche, también he tenido ese apoyo con la comunidad mapurungú en Chile, entonces me siento también como también arropado, ¿no? Al final de cuentas he encontrado gente también que me han dado como ese apoyo y también pues sus palabras, ¿no? Que me han alentado, que dicen que yo les he recordado mucho cómo es en sus pueblos o cómo es México también, ¿no? Mucho mexicano y me dicen, oye, es que esto relativamente cuando tú muestras el cine, las ceremonias, ¿no? Para diferentes tipos de ritualidades que tú hablas, pues es muy interesante, ¿no? Porque también aquí dicen, pues también se sienten desconectados, pero cuando ven que yo les comparto ese tipo de sabidurías que igualmente me compartieron mis abuelos, ellos se sienten como si estuvieran en México, ¿no? O se sienten conectados con ellos mismos, se sienten conectados con la Madre Tierra, con Tonantzin-Tlali, también con las energías sagradas, ¿no? Eso es algo muy importante porque
también es una forma de sanar, ¿no? Si sano yo, sanas tú, ¿no? Entonces, estas formas, ¿no? Que me gusta compartirlo porque así me lo compartieron a mí desde niño y mi primer idioma es náhuatl, pues también esa forma, ¿no? También que siento que es mi deber, ¿no? También y es mi, pues, ¿cómo decirle, no? Es como mi labor, ¿no? De poder hacerlo, ¿no? Y representar de buena forma y con la responsabilidad, ¿no? De llevar nuestras raíces hacia otros lugares, ¿no? Y eso es interesante también, ¿no? Claro, es de mucha responsabilidad, mucho peso también, no es fácil, pero gracias a los hermanos de México y a otras personas también de otros países que se han sentido, ¿no? También como muy conectados, como esta forma, ¿no? De ver el mundo muy diferente, esa conexión con la madre tierra, con la madre naturaleza, porque inclusive a veces nos olvidamos de ella. Y es lo que está pasando últimamente con nuestra humanidad, ¿no? Entonces, nuestros pueblos parece que solamente son los que cargan, ¿no? El cuidado de la madre naturaleza y la madre tierra. Y esto tiene que cambiar, ¿no? Desde la educación, desde las formas que se educan en las academias, en las escuelas, tiene que cambiar. Tú estás presentando, y quiero ver si lo pronuncio bien, el filme Tzotzikajatl, El último viento. Me imagino que lo pronuncié mal. Pero, ¿de qué se trata? Platícame de él, de qué se trata y a dónde vas, porque Australia no es el límite. Ya estás del otro lado. ¿A dónde continúas presentando este filme, nuestras culturas? Tengo entendido que se encuentra en idioma náhuatl y que está subtitulado en inglés y en español. Entonces, esto creo que es interesante. ¿En dónde lo podemos ver? ¿En dónde actualmente se está presentando? Recientemente, ahorita, de hecho, mis colegas del equipo de nuestra casa productora Vironga Films se está presentando también en un festival de primeras naciones en Canadá. Y también pues vamos a presentarlo en Estados Unidos en noviembre y tal vez en otras partes del mundo, ¿no? Que tal vez ha tenido muy buena aceptación, ¿no? Que en cambio en México, inclusive este filme, ¿no? Habla más que nada sobre el contexto que está pasando. En este caso en particular, esta película está filmada en mi comunidad, ¿no? Porque se estaba perdiendo el náhuatl, pero a través del cine, ¿no? Pudimos como hacer una autocrítica y ver qué es lo que estamos haciendo también, ¿no? Las nuevas generaciones. Entonces, por varios contextos, habla también del tema de la discriminación, el tema también de la danza, ¿no? De las tradiciones, porque no solamente se pierde el idioma, sino toda una cosmovisión, toda una sabiduría, ¿no? Que conlleva la medicina también se pierde. Entonces, es muy importante que se hable esto, ¿no? Y que se muestre no solamente en espacios como el cine, sino desde las escuelas se tiene que hablar esto y se tiene que empezar a trabajar, porque lo que también se educa de una forma contada, ¿no? Por nosotros mismos, no por nuestros abuelos en la historia, ¿no? De una forma muy errónea, donde se parece que los pueblos nativos fueron salvajes, eran unos como ignorantes, tontos, ¿no? Entonces, debemos de cambiar porque esa historia está muy mal contada, ¿no? Relativamente, ¿quién la escribió? No la escribimos nosotros, ¿no? Entonces, por eso es necesario, ¿no? Ver estas formas, ¿no? De resignificación, ¿no? De esta forma de decir que es el tiempo del florecimiento de nuestros pueblos, ¿no? Estoy de acuerdo, esas historias las escribieron quienes llegaron a no conquistar, quienes llegaron a sabotear, porque no fue como la quieren vender como una conquista. Y hemos tenido esta disputa interesante con España últimamente, pero es que no solamente ha sido España, actualmente todavía manejamos esa narrativa como si fueran salvajes, bien lo dices, y tristemente no es así. Nuestra cultura está llena de maravillas, está llena de, vaya, es un amor, es una conexión con la naturaleza que se ha perdido brutalmente. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos cerrar, David, primero agradeciéndote muchísimo que te encontraras yo sé que los tiempos son interesantes, allá en Australia, aquí en México definitivamente no es la misma hora,
pero sí me gustaría que pudiéramos hacer una promoción para que la gente pueda ir. A ver, aquí me están preguntando, sobre todo gente de Estados Unidos, nuestros migrantes, en dónde pueden ir a ver el filme. Si aquí también me preguntan en México, si en algún momento se va a presentar en México, en dónde se puede ir a ver para que la gente lo conozca y que la gente incluso nos han visto también de Australia y de Canadá. Entonces, ¿en dónde pueden ir? ¿A dónde pueden moverse para verlo, para preservarlo, para presumirlo, para enaltecerlo como mexicanos? Pues pueden, nosotros estamos publicando en nuestra página de nuestra casa productora de cine indígena, Vironga Films, eh, también en speaknahuatl.com, que es nuestra escuela de idiomas nativas, speaknahuatl.com, igual no sé, lo puedo escribir, speaknahuatl.com. Igualmente estamos subiendo también información todo, no relativamente relacionado sobre nuestro trabajo, sino también el trabajo de otros hermanos, de otros pueblos nativos, tanto en México y otros pueblos que no precisamente son de México, porque es importante, ¿no?, generar esta alianza y es como lo que hemos visto, ¿no?, que es necesario, como ahora, ¿no?, también tener esta alianza con los pueblos nativos de aquí de Australia, es muy importante. Sí, ahí pueden ver la información, igual en Vironga Films, en Facebook, igual ahí tenemos también, ahí vamos subiendo la información, sí, igual hay, inclusive ahí sí los que quieren tomar clases de náhuatl, quieren aprender, pueden ir a nuestros canales, ¿no? Respectivamente de la escuela o canales personales, igualmente como la tuya, que agradezco, Meme, por el espacio, relativamente, es muy importante dar a conocer ese tipo de trabajos, no solamente, ¿no? Igual ahí también el pronunciamiento que acaba de pasar, como el tema de desaparición Sí. forzada con nuestros pueblos, ahí con nuestros hermanos de los pueblos nativos de las primeras naciones birráricas, que fue un hecho lamentable, pero pues también es importante a veces visibilizar estas luchas, estas causas que justamente sigue pasando, ¿no? Hablamos de un saqueo mediático hacia nuestros pueblos originarios y siguen pasando en la actualidad, ¿no? Si en Australia igualmente pasaba, todavía en los 70 se le consideraba como parte de la fauna, ¿no? ¿Te imaginas? En México se habla como del folclore de los pueblos nativos y mucho orgullo, pero relativamente hablemos desde la realidad, ¿qué es lo que está pasando? Si son las mismas oportunidades o si relativamente, si tú vas en la Ciudad de México, simplemente párate en la Ciudad de México, ¿quiénes relativamente nuestros pueblos nativos están en la capital, en el Zócalo? Si tú te paras y miras, oye, voy a decir que allá, sí, sí los puedes ver, pero no solamente como esta forma, ¿no?, de que se vende al extranjero, al turismo, ¿no?, donde, es el indígena, es el que hace ciertas cositas y que hay que ponerlo a vender ahí, o darle ese tipo de espacios, pero ¿por qué no tener espacios dignos, no? Ya es momento de también que no se tome de esa forma solamente cuando hay eventos, ¿no? Sino también poder hacerlo realidad, ¿no? Que es nuestras tierras, ¿no? Y en nuestras propias tierras es como pareciese que somos las personas extrañas o que no somos de aquí. Entonces tenemos que empezar a aprender a desaprender estas formas. ¿Con qué mensaje te gustaría que la gente se quedara? Que la audiencia que nos está viendo, que es multicultural, que nos está viendo de México, que hay gente que nos ve de América Latina, que nos ve evidentemente de México, de distintos estados. ¿Con qué mensaje te gustaría que se quedaran? A mí me encantaría que pudiéramos dejar algo a quien sea que nos esté escuchando. Mm, que, que hay muchas cosas que puedo decir, pero algo muy puntual es que es el momento, ¿no? Es el momento de que volteemos a mirar, ¿no? Y también, ¿por qué no? En vez de aprender un idioma extranjero, ¿por qué no aprender un idioma nativo? ¿No? Existe no solamente el náhuatl en México, ¿no? Existen 68 pueblos originarios y, y podemos aprender algo de eso, ¿no? Esa sabiduría, porque no solamente que nos aliente cuando necesitamos, como en este caso, ¿no?, la medicina de los pueblos, sino hay muchas cosas que se pueden aprender, ¿no?, desde ahí y que se eduquen desde esta forma, ¿no? Entonces es muy importante que
nuestra sociedad, como en México. En México se habla, es una palabra en náhuatl, México, ¿sí? Entonces, mínimo tenemos que aprender un idioma, ¿no? Ahí está el maya, el tzotzil, el celtal, el tojolabal, eh, el idioma birrárica, el tepehuano. Hay muchas, ¿no? Muchos idiomas y todos esos idiomas, todos valen lo mismo, ninguna está encima o debajo de otra. Igual así como el español, el inglés, ¿no? Pero relativamente los idiomas también tienen este amplio valor, inclusive el idioma náhuatl es el idioma de las energías sagradas, ¿no? Entonces puedes conectarte con tus ancestros, puedes conectarte con la madre tierra, con la naturaleza. Entonces es muy diferente, ¿no? Entonces es como el vivir el aquí y el ahora. Entonces, y a veces nos perdemos, ¿no? Porque la educación nos hace ver de una forma muy materialista y de competir con los demás, pero no nos enseña a competir con nosotros mismos. Entonces, y al competir contigo mismo, pues eso también te ayuda a verte contigo mismo, ¿no? Porque somos reflejo y entonces ese reflejo nos hace ver de muchas formas qué es lo que estamos haciendo y nos conlleva a esa conexión con la madre tierra. Entonces es muy importante, ¿no? Que aprender los idiomas nativos, ¿no? Que no solamente como se ha enseñado, que son dialectos. David, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo hasta Australia y a donde sea que vayas. Gracias. Gracias por enseñarnos, gracias por presumir, gracias por enaltecer nuestra cultura, que cómo nos hace falta aprender de ella. Te mando un abrazo gigante. Tlaxcamati meme machistocancuali, tlen nochime tentichini tampani tlamahuizoli, noquiyati muitasen, senpaya uan miak xochioualistli panojuantin. Tlaxcamati. Muchas gracias. Gracias, que pases una excelente noche, día, no sé lo que sea, pero un abrazo gigante. Kena. Sí, muchas gracias. Me encanta, no, me encanta, y lo digo en serio. Yo sé que esta entrevista le va a gustar mucho a Shoko porque justo con él, le voy a decir una cosa que no se las había contado. Fui a esta exposición que se está dando en la plancha del Zócalo, en donde están todos los que en algún momento o tienen raíz de nuestros pueblos originarios, pueden estar haciendo algún tipo de exposición allá. Y Shoko, cuando me acerco, él me dice, meme, ¿no? Me grita, me ubica, llego y me acerco y todo, y empezamos a platicar. Y nos tomamos un delicioso cacao, déjame le digo, excelente servicio, 5 estrellas, cacao delicioso. Y me regaló 4 granitos de maíz rojo, que representan 1000 cosas. Ya los tengo guardados. Yo le llamé, eso nunca se lo conté, pero le llamé el maíz mágico, porque me platicaba Shoko cómo este maíz lo regalaron a gente en Nuevo León y creció. ¿Quién iba a pensar que en una tierra tan seca como Nuevo León, por ejemplo, se pudiera dar maíz? Bueno, sí se da. Se dio el maíz y justamente me decía que se siembran 4 porque una se da, una se la lleva el pajarito. Entonces, me encanta, me gusta mucho el poder aprender, porque esto es algo que no conozco. Se aprende siempre. Y creo que somos muchos los que compartimos la idea de aprender de nuestros pueblos originales. Ellos ya me explicaron, pueblos originarios, los originales, no indígenas, porque justamente me decían indígena, pues si no somos ignorantes o no somos, ¿de dónde venimos? O sea, ¿por qué el rezago? Si son los originales, así que sí, ya aprendí, me quedo con esa y yo les agradezco mucho. Así que sigan compartiendo, si les gustó esta entrevista, por favor, síganla compartiendo y síganla apoyando. Y si tienen la oportunidad de ir a ver este film, de ir a buscar el documental, vaya, búsquelo, véalo, porque, cómo nos hace falta aprender. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación.
¿verdad? al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.